Bienvenidos a otra historia detrás de grandes decisiones y en esta ocasión muy contento por redescubrir a un talento que seguramente va a tener un impacto no solamente en el ámbito nacional, sino yo creo que en el ámbito internacional. Ya lo había visto muy sigiloso, de personalidad, eh, bueno, yo lo percibí como un poco hasta prohibido, pero un monstruo, es un monstruo en lo que hace. Carlos Virgilio Mendoza, oye, gracias de verdad por permitirme contar tu historia. ¿Cuántos años tienes, Carlos? No, pues muchas gracias también por recibirme. Pues al día de hoy tengo 24, cumplí hace No, un par de no, meses. qué vergüenza para Blablas y para mí. Bueno, más para el Blablas. 24 años, compositor y director de orquesta, has participado en más de 20 proyectos cinematográficos, estuviste en Boston, bueno, eso lo iremos platicando durante el largo de la charla. Un dato muy importante que marcó un parteaguas en la historia del cine a nivel mundial, un 6 de octubre de 1927, con la primera película sonora de Alan Crosland, que hace un antes y un después. Digo, yo me acuerdo de haber visto algunas películas del cine mudo, y el sonido hace toda la diferencia, Carlos. Es increíble cómo la música te genera emociones y sensaciones que complementan o superan incluso a la parte visual. Y en este sentido me gustaría que me dijeras cómo en tu infancia y en tu adolescencia te topas con ese factor que genera la música, sobre todo que genera el sonido. ¿Dónde, dónde lo abrazas, Carlos? Bueno, es muy buena pregunta. Fíjate, yo inicio con la música desde chico, o sea, pero no de una manera convencional como muchos compañeros de carrera lo hacen, que es, mis papás me inscribieron en el conservatorio y comencé a tomar clases de piano. No, ese no fue mi caso. Mi caso es que yo empiezo a recibir mucha música por parte de mis papás, influencia, porque pues, digo, como todos los mexicanos somos de una cultura muy musical, ¿no? Entonces, la música está en nuestras casas, al menos fue mi caso todo el tiempo. Pero nunca realmente recibí una instrucción musical. Nunca tomé clases de piano ni nada de chico, ¿no? Que es algo que pasa muchas veces. Entonces, mi acercamiento a la música clásica, la música sinfónica, de cine, todo esto, fue algo muy natural, digamos, no me fue enseñado desde niño, sino que yo solo lo fui descubriendo. Yo lo que pasó desde niño es que a mí, por ejemplo, me regalaron un tecladito de juguete, de esos Yamaha chiquitos, y, y bueno, insisto, nunca tomé clases ni nada, pero para mí era pues como un juguete, o sea, para mí era una cosita que hacía sonidos y me ponía a hacer cosas y tocaba solo las teclas negras y sonaba algo genial, tocaba solo las blancas, sonaba otra cosa. Era como una exploración muy natural, ¿no? Entonces yo desde ese momento me enamoré completamente de eso, sin saber que me iba a dedicar todavía, porque no es como que está en la mente de un niño, ay, voy a ser compositor, o sea, Sí, simplemente claro. algo que me encantaba, ¿no? Sí, Y de es niño por hasta lo que general soy, quieres ser bombero, soldado, sí, o ¿no? sea, honestamente no es como que uno, y quien diga que no, es que yo desde niño, honestamente no creo, o sea, los niños no tienen esa clase de pensamiento, los niños solo piensan en jugar y en descubrir, y para mí la música fue increíble. Yo, por ejemplo, estudié en el Colegio Gandhi, aquí en Colima, ahí por el centro, y Uh-huh. recuerdo que tenía clase de música. Honestamente ya no recuerdo el nombre del maestro, pero le tengo que agradecer. Pero era de mis clases favoritas, o sea, y el maestro nos hacía presentaciones de qué era un piano, de qué era una guitarra, de cómo se hacía un piano. Bueno, yo recuerdo que lo recibí hasta con abrazos, porque para mí era la clase así que yo decía, wow. Pero para mí, más que una disciplina o algo antes, fue descubrir, fue enamorarte pues de eso, del sonido, como tú dices. Cuando conoces ya las herramientas, las mediciones, los estudios, ¿cómo empiezas a transformar esta información que estás recibiendo para luego hacer una composición? Bueno, sí es un proceso, porque, o sea, después de un tiempo ya es como algo muy natural. O sea, tú me puedes decir ahorita, es que necesito que me pongas algo para esta clase de situaciones y después de los años de estudio y eso, pues uno ya puede tener como, digamos, sus mañas o sus tácticas para poder componer algo así. Pero naturalmente al principio no lo es tan fácil. O sea, uno realmente
no sabe ni qué hacer. El problema de un compositor es similar al de un escritor, o sea, de que ves la página en blanco y dices, bueno, ¿y qué le escribo? Tengo una idea, ¿no? Que es un cuento, ¿no? O la idea para una novela, pero no sabes cómo desarrollarla. En la composición pasa igual. Y no fue lo primero que yo hice, o sea, yo comencé estudiando instrumentos solamente, de ahí comencé a aprender un poco de la teoría de la música, fue un proceso hasta decir, ¿saben qué? Creo que a mí me gusta escribir mis propias cosas, ¿no? Y ya con las herramientas técnicas se puede. O sea, yo comencé a componer, o sea, te digo, hacía exploraciones y todo esto de niño, pero te digo, era simplemente eso. Formalmente comencé a componer a los 15 años. Empecé a hacer mis primeros bocetitos de ideas que yo tenía, que esto es una composición. Obviamente, pues, no eran precisamente buenas, pero era ese primer impulso y pues sobre eso ya casi van a pasar 10 años desde eso y pues uno va mejorando, espero, pues. Carlos, a partir ya de los 15 años que empieza como a entender hacia dónde va eh, tu, pues tu vocación, sobre todo como artista, ese concepto, ¿cómo lo empiezas a asimilar? El concepto de ser artista, sobre todo artista musical. Fíjate, ese yo creo que es un punto interesante. Lo que pasa es que cuando uno estudia música y se especializa en la materia, claro, le quitas un poco esta magia, ¿no? Como que ya no pasa todo. Bueno, se la quitas y al mismo tiempo descubres otras cosas, pero el punto es de que descubres cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces ya deja de ser todo un misterio, ¿no? La figura del compositor deja de verse tan misteriosa, o del violinista o del pianista. Entonces uno cae en el riesgo de quitarle precisamente eso, el velo del artista. Yo siempre me he tratado de ver como una persona creadora, como un artista, o sea, más que como un músico de profesión. Creo que hay una diferencia, aunque no puede ser muy obvia al principio, entre una persona que tiene la aspiración de convertirse en un artista completo, en toda la extensión de la palabra, a la persona que elige la música como profesión. Yo creo que hay diferencia y yo me he querido enfocar en, pues, digamos, redondearme como artista en el sentido creativo, pues, o sea, no solamente pensar en notas e instrumentos, sino en lo que va más allá, ¿no? Y yo creo que el cine ha ayudado mucho a eso, porque me saca un poco de este mundo musical para llevarme al mundo de las historias, al mundo de los personajes, al mundo un poco de la fantasía, y eso detona naturalmente la creatividad artística, no solamente musical. Carlos, ¿cómo fue tu vinculación con tu entorno al asumirte como creativo o creador? Fíjate que me gusta mucho la palabra que dijiste, creador. Tiene todo el sentido ahorita con todo esto que haces. Pero ¿cómo fue de repente relacionarlo con tu todo a los 15, 16 y hasta los 20 años? O sea, en donde pues estás en plena efervescencia de la juventud, de salir, de hacer otras cosas, Claro. de decir, oye, deja eso porque a lo mejor de eso te vas a morir de hambre. De repente hay muchas percepciones acerca de una actividad que pudiera ser profesional y que eso siempre como que a veces nos pega. ¿Cómo pudiste manejar todo esto? Totalmente, totalmente. Pues mira, honestamente, yo creo que se cimentan dos cosas. El apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Mi familia siempre me apoyó en mis aspiraciones. O sea, nunca hubo realmente ahí un detenimiento sobre qué ser o qué no ser. Claro que sí me decían, pues hazlo bien, ¿no? Entonces, cuando ya cae ese voto de confianza sobre tus espaldas, pues tienes que corresponder con seriedad. Y seriedad no es decir, es que soy músico y pásame una guitarra y te toco X canción, sino seriedad es decir, me voy a dedicar a esto pues, como mi profesión. O sea, fíjate, muchos empiezan a estudiar la carrera a los 18. Yo realmente comencé a estudiar mi carrera a los 15, porque yo estudié desde el bachillerato ya especializado en Así es. música, ¿no? Entonces, desde los 15 mi vida ha sido esto y punto, y con toda la seriedad. Esa es una. Y la otra, también yo creo que un artista tiene que tener mucha seguridad de lo que es, porque críticas, pues siempre va a haber. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque pues, ya hay cánones establecidos, hay lo que debes y lo que no debes hacer, ¿no? O sea, esto desde el punto de vista, claro, de la composición, pero en todos los aspectos creativos, ¿no? Y obviamente va a haber una crítica hacia su trabajo hasta que de la nada ya dicen, no, pues tu trabajo no es tan malo, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tener ciertos agallas, pues, para también aguantar, es decir, no es que sienta intuición, pues, para decir lo que estoy haciendo está bien,
Y solo hay Claro. que esperar. Lo que estoy haciendo está bien y solo hay que esperar. Eso yo creo que es como la resiliencia. Yo creo que hay que tenerla siempre, la piel gruesa. Oye, Carlos, conforme fuiste creciendo y conociendo y obteniendo más información, obviamente necesitabas pues otro tipo de organizaciones que te dieran más contenidos, mejores contenidos. Ahí se cruza la experiencia con donde llegaste a Boston. Sí, correcto. ¿Cómo fue el llegar a Boston para ti? ¿Y dónde estuviste? Impresionante, o sea, fue increíble. Yo me fui a los 18 años, si no me falla bien el cálculo, a Boston, Massachusetts, a Berklee College of Music, que es, pues sí, una escuela muy reconocida, particularmente en el área del film scoring. Me atrevo a decir que fue la escuela pionera en el arte de enseñar la carrera de composición para cine como una licenciatura más, ¿no? Porque hoy por hoy, digo, 10 años después o más de que Berklee empezó a hacerlo, ya básicamente todos los conservatorios importantes del mundo tienen su carrera de composición para cine. Y aquí en México, la verdad, también están empezando a hacerlo, se están poniendo mucho las pilas, porque es algo que tiene muchísima demanda. Pero entonces Berklee era, digamos, la única opción real. Y yo apliqué a los 18, honestamente, pues con mucha esperanza, ¿no? De quedar, estaba muy chavo. Fui a hacer la audición a la Ciudad de México y todo, y me dijeron que pues quedé aceptado, y me dieron aparte una beca para poder estudiar allá, una beca que dan a aspirantes latinoamericanos, ¿no? Yo me hubiera ido a festejar a Garibaldi en ese momento. Sí, la verdad, me recuerdo perfectamente, estaba jugando fútbol con unos amigos y me llegó la carta de aceptación y luego lo de la beca y me quedé así me tiré al pasto, o sea, bueno, pues ya sabes, a los 18 eso es como que, No, no, obviamente no, no. Carlos, a ver. Sí, me atrevo a Increíble. decir que fue, digamos, el primer gran fruto pues de esa ruta que empecé a tomar, porque digo, yo empecé a los 15 a decir, ¿sabes qué? O sea, honestamente, me quiero dedicar a la música, pero no me quiero dedicar a tocar, yo no me quiero dedicar a dar conciertos, yo me quiero dedicar a componer música, hacer música mía. Eso fue a los 15 años. Y 3 años después, pues que pagara de esa forma, pues la verdad es que dijo, ok, pues vamos por buen camino, ¿no? Y pues sí, o sea, me fui a Boston y pues fue una experiencia maravillosa, pues es una escuela genial, tienes una cantidad de roces con todo el mundo, es completamente cosmopolita la ciudad, entonces tienes una lluvia cultural impresionante y te abre el oído, te abre el panorama muchísimo de cosas que tú tenías pues concebidas y cosas que ni siquiera sabes que había, pues eso te abre muchísimo, ¿no? Oye, Carlos, en ese sentido, ¿cuáles serían los valores agregados que tú distingues de haber estudiado allá y no haberte quedado en México? No diciendo con esto es que a lo mejor en México hubiera menos o mayor calidad, no. Simplemente, ¿cuáles son esos valores agregados que te da ese soporte de haber estudiado en Boston? Bueno, fíjate, ahora que lo dices, exacto, no es como que la educación musical en Boston es N cantidad de veces mejor a la que hay en México. Realmente, pues es música, ¿no? O sea, es como decir, aprendí matemáticas, pues matemáticas son matemáticas. Aquí o en China, pues te van a enseñar lo mismo. Claro. El valor agregado realmente viene de la experiencia de conocer gente de diferentes culturas, ¿no? Conocer, por ejemplo, muchas de las personas con las que trabajo actualmente en contexto profesional, me atrevo a decir, mis socios usualmente en proyectos son personas que conocí ahí, ¿no? Mi editor y digamos, mi mixer, el que me hace toda la edición cuando yo trabajo en cine, pues nos conocimos en Boston. Él es mexicano y todo, pero nos conocimos ahí. Entonces es eso, o sea, el poder conocer muchísimas personas, el poder salir de tu zona de confort, pues eso, realmente eso es algo único, que igual no es único de esa escuela, efectivamente, pero sí es una experiencia que yo recomiendo a muchos chicos, o sea, el idioma también, o sea, el trabajar en inglés, el trabajar, es una cosa distinta y tu, Sí, tu, tu claro. cabeza pues, se abre a muchas posibilidades. Oye, Carlos, ¿cuál sería tu primera composición en forma que hiciste? O la que le puedes decir, esta ya es mi primera composición. Pues bien, bien, así que yo diga, para presentar, fue mi primera banda sonora, o sea, mi primera película musicalizada fue un cortometraje y tenía 17 años, fue en 2014, 13, creo por ahí, de Omar de Nep Juárez, que es con un cineasta aquí de Colima con el que ya he colaborado muchas veces y sigo colaborando, ¿no? Esa fue, digamos, mi primera obra
No te voy a decir que bien, porque ahorita la veo desde ahorita y digo, no, por favor, no. Pero sí fue mi primer producto que yo presenté, ¿no? O sea, se presentó en el Teatro Hidalgo y todo, y fue algo padre. Definitivamente, te digo, no es como que mi mejor trabajo, pero fue mi primera producción. Y ya de ahí, pues, se fueron dando más y más y más. Pero sí fue a los 17 Oye, en 2016 ahí que yo hacía debutas, para mí, ni siquiera era presentable. Y a los 17 ya presenté algo. en 2016 debutas como director de orquesta de la Sinfónica de Tlaxcala. ¿Cuántos años tenías ahí, Carlos? Ahí tenía, me parece, 20, 21 años, más o menos. A esa edad, acá todavía veíamos porno, imagínate. O sea, 21 años ya como director de orquesta. A ver, ya haber estado en esa posición, Carlos, ya no es cualquier cosa. Ya no es, sí, pues voy a ver cómo me van. A ver, ahí ya es, voy a buscar un lugar entre los grandes creadores. ¿A qué le apostabas en ese momento? Bueno, ahí el tema era de que la dirección de orquesta era algo que también me llamaba y me llama mucho la atención como una actividad para complementar la composición. La tarea del compositor es, a fin de cuentas, algo solitario. O sea, es aquí en el estudio, yo aquí estoy todo el día componiendo, trabajando y todo, y es conmigo solamente, ¿no? Cuando la tarea del director de orquesta, pues, es estar dirigiendo, pues, a 60 personas, 50 personas en el podium, en las sesiones de ensayo y en los conciertos. Es, digamos, cosas completamente opuestas, ¿no? Pero que a fin de cuentas se complementan bien. A mí, pues, mi más grande amor siempre ha sido la música de orquesta. Yo, el repertorio orquestal es lo máximo para mí. Y bueno, dirigir una orquesta pues, siempre ha sido un sueño, ¿no? O sea, decir, creo que, honestamente, valorando las decisiones y todo el día de hoy, yo no me veo como un director así de tiempo completo, porque eso también es una carrera que te necesitas estar dirigiendo y nada más. Y Pero, especializarse, ¿no? sí, especializarte de tiempo completo como director, pero como una actividad complementaria a ser compositor, dirigir mi música, dirigir música de ciertos compositores que me encantan, pues es algo genial, ¿no? Entonces a los 21, 20, apliqué para un curso de dirección en Tlaxcala con Rodrigo Sierra Moncayo, el nieto de José Pablo Moncayo, y fui aceptado y fui uno de los que fueron seleccionados para dirigir a la orquesta de la Universidad de Tlaxcala. Y fue fue mi debut como director de orquesta, fue en la ciudad de Tlaxcala, y pues estar en el podium con músicos enfrente de ti, o sea, viéndote, la verdad es algo difícil, ¿eh? No crean que nomás es como mover la manita y eso. Y pues fue algo que me impactó mucho, me marcó para bien y pues desde entonces le he seguido dando también a la dirección. Estuviste también en la Orquesta Filarmónica de Coahuila y ahora sí quisiera retomar esta participación en lo que va de tu carrera. Llevas ya 20 proyectos cinematográficos, como decía al principio. A ver, Carlos, si ya nominado a Ariel. O sea, es como si a mí me entrevistaran al Ramones. No, claro que no. Pero ya el Ariel es... Sí, la verdad es algo... Son palabras mayores, ¿eh? Sí, es algo verdaderamente genial que cuando comenzaba yo decía, bueno, estaría padrísimo poder trabajar en un proyecto que acabara en los Arieles, ahí como por mis 30, una cosa así. O sea, yo la verdad, yo lo veía como algo lejano, no pensaba que fuera a ser posible, pero pasó. O sea, no fui yo nominado como tal, sino que yo hice la música para para 4 cortometrajes ya que han sido nominados al Ariel. Este año fue el 4º que ha sido nominado. Entonces, pues sí, es algo realmente un poco pues, increíble. Honestamente, no pensé que fuera a ocurrir. Inclusive me tocó asistir a la ceremonia una vez que uno de los directores no estaba en el extranjero. Me dijo, no, pues puedes ir en mi lugar y me tocó asistir al Palacio de Bellas Artes, a la entrega, tener ahí la alfombra roja y todo, y pues es padrísimo, ¿no? Porque aunque el proyecto es nominado como todo, pues definitivamente uno como compositor, que la música forma parte tan importante de la película, pues lo siente como uno, ¿no? Entonces, de esos 4, uno ha ganado el Ariel, que fue el caso de Juan, lo ganó en 2017, me parece, y otros 3 han obtenido nominación, el más reciente siendo Una canción para María,
también cortometraje colimense, y creo que la entrega será en septiembre de este mes, me parece. Entonces, pues, dedos cruzados para que se lo lleve también. Oye, Carlos, ¿has tenido, y hablando, o tratando de hablar en tu lenguaje, has tenido sonidos discordantes a la hora que tuviste que tomar decisiones? ¿Todo ha sido armonioso o de repente sí hubo No, definitivamente. O sea, sus no, notas bajas? yo creo o sea, en la experiencia de vida de un artista y de una persona en general, o sea, siempre va a haber altibajos, siempre va a haber... El otro día vi una imagen donde, donde dice los estados del ánimo del artista. O te sientes el mejor del mundo y te sientes invencible, o sientes que en serio no vales nada y que tu obra... Y es un poco cierto, o sea, digamos, la percepción que uno tiene de su carrera cambia mucho día con día. O sea, hay días donde dices, wow, o sea, voy súper bien, está genial esto. Y otros días dices, no, no puede ser, o sea, ¿qué estoy haciendo? A fin de cuentas, el tiempo te va dando un poco también el juicio de tus propios actos. Y definitivamente ha habido momentos, digamos, positivos, negativos. Particularmente, por ejemplo, después de mi primer año en Boston, tengo que tomar la decisión de terminar la carrera estando en la ciudad, o sea, en Boston, o poder regresar a México y terminar la carrera a distancia desde Boston. O sea, digamos, en ambas situaciones iba a terminar la carrera en Berkeley, pero una me permitía regresar a México y una quedarme en Boston. En aquel momento decidí mejor regresar a México por dos razones. Irónicamente, por alejarme un poco de Berkeley, porque era una cosa como demasiado absorbente el estudio. Y no es como que tenía ganas de ser mal estudiante o algo, pero yo la verdad, yo ya quería empezar a trabajar en proyectos reales, no solamente escolares, ¿no? Entonces dije, creo que puedo regresar a México, terminar a distancia y empezar ya a trabajar en películas, ¿no? Claro. Entonces en el momento fue como que, ay, creo que la regué, mejor me hubiera quedado allá, mejor hubiera aprovechado, eran 4 años, ¿no? Y en vez de 4 y estar allá más tiempo. Pero después de un tiempo me di cuenta que fue la decisión correcta, porque pude hacer muchísimos proyectos, o sea, pude colaborar aquí con directores desde la Ciudad de México, con directores de diferentes estados de la República y de fuera de México. Y honestamente, si hubiera estado todo este tiempo en Boston, no hubiera sido posible, porque pues, tu tiempo, te digo, ahí el tiempo es muchísimo más apretado y no tienes tanta libertad para trabajar cuando a distancia puedes hacerlo, ¿no? Entonces te digo, uno tiene que tener pues, ciertas agallas a la hora de tomar decisiones y saber qué es lo correcto. Y en la mayoría de los casos el tiempo da la razón y pues también va a haber veces donde uno se equivoca, definitivamente ha habido errores, pero pues te digo, un poco el tiempo ayuda a mediar eso. Carlos, el ser una persona que crea música, ¿no te vuelve de repente un ente muy solitario? Digo, no sé en qué momentos te llega la inspiración o cómo la transformas, pero igual de repente para quienes estamos alrededor de un creador o de un artista, es complejo luego hacer empatía, ¿no? Ponernos sus zapatos. ¿Cómo lidias con esto? Y te hablo hasta en la cuestión hasta amorosa, ¿no? O sea, Claro, híjole. no, estoy de acuerdo. Es que ahora sí que depende. Ya sería cuestión de ver un registro de artistas, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que somos criaturas algo solitarias. No somos precisamente lo más social del mundo. Precisamente porque, al menos en mi caso, mi vida es mi trabajo, pues. Mi vida es la música, mi vida es componer, estar en mi estudio, hacer cosas con la orquesta, hacer cosas. O sea, honestamente, pocas veces desvió mi cabeza mucho. Sí me gusta estar al tanto de las noticias, me meto al Twitter y todo, pero no estoy muy al tanto, por ejemplo, de eventos sociales y todo. Honestamente, antes un poco más, fíjate, cuando andaba, justo cuando llegué a México, después de estar en Boston, como que sí tenía una vida un poco social más activa, pero cada vez me meto más, porque digo, es que esto se va haciendo más intenso en la cuestión del trabajo, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues más, ¿no? Realmente estoy todo el día en el estudio y salgo a hacer ejercicio, estoy con los perros, veo a mi novia, sí tengo novia, tengo vida amorosa, eso ayuda. Pero veo muy poco amigos y todo. La verdad, estar encerrado y estar trabajando, yo creo que eso es... Pero a fin de cuentas no es como una penitencia, o sea, es la felicidad. O sea, a fin de cuentas para el artista, pues no hay nada mejor que estar en un espacio donde pueda crear. O sea, el artista déjalo crear y va a ser el más feliz del mundo, ¿no? Claro. ¿Grabaste con mariachis? ¿Cuándo pasó eso, eh? También.
Eso fue que hace como 2 años y un año más o menos, distintas grabaciones. También, como arreglista principalmente, me ha tocado colaborar en diferentes proyectos de amigos, cantantes, solistas. Y me tocó grabar en la Ciudad de México con el Mariachi Gama 1000, que es un mariachazazo ahí de la Ciudad de México. Lo dirige Chucho Gama. Y bueno, ha tocado hasta con Luis Miguel, ha tocado con Juan Gabriel, un mariachi de primera. Y me tocó estar en sesión de grabación con ellos, grabaron parte de unos arreglos que colaboré y pues fue una experiencia genial. Y aparte con el Mariachi Juvenil Zapotlitic, compuse una pieza musical también para una producción de ellos, que justo vamos a grabar, estamos por lanzar el video musical este año, antes de que termine este año queremos compartirlo. Y es algo que también me gusta, porque a mí, aparte de la música sinfónica y la música clásica y la música de cine y todos estos géneros muy extranjeros, la verdad, el mariachi me encanta. O sea, a mí la música mexicana, pero particularmente la música de mariachi, me encanta. De hecho, Entonces, Carlos, perdón que te interrumpa, tengo un dato de un paso doble. Sí, correcto. De una composición de La Petatera. Sí, es ese mero el que compuse para el Mariachi Juvenil Zapotlitic. Y está, de hecho, ya se subió en Spotify, me parece que está, pero yo todavía no lo comparto propiamente bajo mi nombre porque queremos esperar a subir el video. También el video le estamos echando muchas ganas para que quede algo genial. La verdad ya es algo que o sea, es un proyecto que se hizo hace rato ya y también por tanto trabajo que he tenido con lo de cine y todo eso, no lo he podido compartir. Pero bueno, ahí está, no se va a desaparecer, queremos compartirlo en la fecha idónea. Y yo creo que les va a gustar mucho porque, pues a fin de cuentas, es una pieza que compuse especialmente para ese mariachi. Es un mariachazo, musicazos. Entonces, pues yo creo que la música mexicana de ese lado también tiene que un poquito difundirse mucho, ¿no? No se tiene que perder ni morir. Claro. Impulsaste el concebir una orquesta de cámara colimense. ¿Por qué, Carlos? Pues bueno, creo que soy un cuate que le gusta estar haciendo cosas. Soy medio experimentador. Y el año pasado, estando aquí, igual, trabajando como compositor en el estudio, cine, todo esto que ya es como mi mundo, dije, oye, recordando un poco el lado de la dirección, o sea, tuve mi debut y todo eso en 2016 y eso, pero había dirigido muy poco desde entonces. Y dije, vaya, ¿cómo quisiera que hubiera aquí un ensamble para pues, poder tocar la puerta y decir, oigan, quisiera dirigir, ¿no? O sea, mínimo, o sea, gratis, no pasa nada, pero mínimo para poder estar trabajando con músicos y todo eso. Dije, no lo hay, es una pena. En eso me llega el pensamiento de decir, bueno, pues no estaría tan descabellado pensar en poder armar uno, ¿no? O sea, yo conozco muchos músicos, creo que las cuentas sí dan para juntar una orquesta pequeña. Entonces, empecé a comentar el proyecto, así uno por uno, a diferentes músicos que les interesara, y todos, o sea, interesadísimos en el proyecto. Decían, no, es que es necesario, aquí en Colima no tenemos dónde tocar, o sea, falta una orquesta, falta un ensamble. Entonces dije, bueno, creo que podemos lograrlo. Entonces me junté también con un maestro de la Universidad de Colima, pianista, el maestro Cindy Solórzano, para tener también su apoyo y decirle, maestro, ayúdeme a armar esto, entre los dos podemos empezar a juntar a todos y yo hablo con Secretaría de Cultura para conseguir un espacio para ensayar. Se dio todo entre el mes de noviembre y diciembre, y para diciembre ya estábamos teniendo nuestros primeros ensayos. Entonces, en un parpadeo de la nada ya teníamos una orquesta armada. Y al día de hoy, pues ya básicamente tenemos el proyecto arrancado, tenemos los músicos listos y todo. Estábamos por iniciar nuestros conciertos en mayo, pero bueno, se soltó la pandemia y todo eso y estamos ahorita en espera. Eso no significa que el proyecto no siga, por supuesto que está para adelante, solamente estamos a la espera de que esto se pare, lo de la pandemia, para poder por fin decir que Colima tiene ya una orquesta de cámara, que su casa es el Teatro Hidalgo y que vamos a poder estar teniendo conciertos pues mensualmente, ¿no? Entonces, es una cosa que la verdad pasó de una forma rápida, de una forma casi inmediata, pero pues pasó como tenía que pasar. La verdad estamos muy felices todos porque el proyecto es colimense, o sea, es pura gente de Colima y yo creo que es algo que le va a dar mucho gusto a toda la ciudadanía, ¿no? Para escucharlo. Carlos, para quienes vayan a ver esta entrevista y te escuchen y hagan un clic contigo, ya sea porque quieran seguir tus pasos o se familiaricen con alguno de los procesos que tú has tenido, me queda claro que la inspiración no te llega nada más de forma divina y allá y compongo, ¿no? O sea,
¿Cuál es tu materia prima? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Tienes que seguir estudiando para que estés vigente, para que evoluciones junto con los procesos? ¿Cuál es ese ABC? Bueno, muy, muy interesante ese punto. O sea, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, el estudio es algo que nunca quiero dejar en la vida. No desde un punto de vista curricular, o sea, decir es que voy a tener maestrías, doctorados, porque no, realmente para mi chamba, o sea, no, o sea, bueno, no estoy diciendo que no se necesita un título, sí se necesita un título, pero no es como que te van a contratar en una película por tu título. O sea, eso realmente va a último plano. Te van a contratar o no porque les gusta la música Claro. o no, punto. Yo realmente el estudio no lo quiero dejar porque creo que es una manera de seguir desarrollándote como artista. Nunca realmente vas a terminar de aprender la vastedad de lo que es la música, lo que es el arte, ¿no? Lo que es la cultura en sí, todo eso te nutre muchísimo como persona. Yo soy la verdad una persona muy curiosa, me encanta la historia, me encanta el arte, me encanta todo, o sea, realmente todo lo relacionado a ese mundo, digamos, del conocimiento es algo que me encanta. Entonces yo creo que eso es algo que me ha nutrido mucho, también conocer más música es algo que me ha nutrido. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder recibir la inspiración? Pues no lo hay realmente, o sea, uno se tiene que sentar pues, como artesano. O sea, el ser artista tiene un lado muy de artesano también. O sea, no es como que un artesano se sienta a esperar a que le llegue la inspiración para hacer sus artesanías. No, él las tiene que hacer porque las saca y de eso vende. Un compositor a cierto punto es igual. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahorita en un proyecto donde tengo que hacer música para televisión y tengo que echarme más o menos 200 fondos de aquí a fin de año. O sea, 200 temas musicales, o sea, y son de 2 minutos. Entonces estamos hablando de 400 minutos de música. O sea, o sea, son varias horas, Sí, no, no. ¿no? A ver, el oído que debes de tener. El oído y también un poquito la disciplina, ¿no? De decir, es que sé Claro. cómo componer. O sea, es como decirle a un artista plástico, hazme una cara, ¿no? O sea, te hace una cara. O sea, es que he hecho 1000 caras, ¿me explico? Porque la práctica, sí, obviamente hay inspiración y todo, pero también hay una artesanía, ¿no? De decir, es que yo sé hacer caras, yo sé hacer un árbol, dibújame un árbol, ¿no? Y un pintor te puede hacer 100 árboles a la semana. Entonces, como compositor, un poco llegamos a lo mismo, de que tienes que estar componiendo constantemente y así la creatividad ya no es como que, ay, es que la creatividad siempre tiene que estar, o sea, es como que siempre tiene que estar y tienes que saber utilizarla, pues. Dos preguntas en una. Me queda claro que la tecnología, herramienta fundamental en esta carrera que estás construyendo. Y la otra pregunta, Carlos, ¿hacia dónde vas ya? O sea, con todo esto que ya hiciste con estas participaciones, dicen que uno define su destino o busca su tino. ¿Hacia dónde vas? Bueno, pues sí, la tecnología es esencial. O sea, particularmente en el cine, hoy por hoy, bueno, lo sabrán quien les tocó trabajar en el cine antes de la digitalización, pues era muchísimo más complicado. Cuando existía la cinta, todo esto, todo lo análogo, pues era 100,000 veces más complicado que ahora, que todo es digital y deja tú digital, o sea, ya todo es a distancia. Bueno, estamos teniendo una entrevista cada quien desde su estudio, sin Así ningún es. problema. O sea, es una cosa honestamente del futuro. Eso hace 10 años era una cosa que no se hacía. Impensable. Entonces, impensable. Hoy por hoy como compositor yo he trabajado con gente, te digo, de la Ciudad de México, de Guadalajara, pero también con gente del Reino Unido, con gente de Bermuda, o sea, Bermuda, países que ni siquiera he conocido. Taiwán, me ha tocado con gente de Taiwán. Y mediante la tecnología podemos colaborar, mediante el inglés nos podemos hablar. Y ahora sí que no existe ya una limitante física para poder colaborar con quien sea en el mundo. Eso está genial. Y definitivamente en el cine la tecnología es, al menos en la música de cine hoy por hoy, no se concibe como se concebía antes soy un compositor que hago para orquesta y eso, no, hoy por hoy necesitas la tecnología sí o sí. Y, y en cuanto a dónde quiero estar, pues es una buena pregunta. Honestamente, nada se sabe. O sea, si me hubieras dicho en noviembre que íbamos a estar todo 2020 encerrados por una pandemia, pues bueno, o sea, honestamente no te hubiera creído. Es una cosa inaudita, ¿no? Pero bueno, lo que esté en manos de uno y lo demás lo dejamos en manos de Dios, yo sí quisiera volver a salir de México.
igual, no porque haya falta de oportunidades aquí en México, o sea, hay muchísimo que hacer, inclusive aquí en Colima, pues bueno, estamos haciendo lo de la orquesta y hay un crecimiento. Simplemente por volver a ir a lo desconocido, ir un poquito a eso de un espacio distinto, a conocer gente que no conozco, toparme con realidades distintas. Y yo creo que eso como artista, pues te puede nutrir mucho y te puede abrir Sí, nuevas porque al final de puertas que ni cuentas, siquiera imaginas. quiero pensar que para ti todo es materia prima. El aire, el Todo, viento, el agua, la cultura, la historia, los sonidos, nuestras raíces. todo. Sí, o Sí, sea, realmente en el arte a fin de cuentas yo lo veo como una impresión de la realidad de cada quien, ¿no? Entonces, entre más amplia sea tu realidad, entre más realidades conozcas, pues te nutre como artista. Entonces, definitivamente salir de México, tanto para estudiar, como para trabajar, como para conocer, es algo que está en mi panorama a mediano o corto plazo. De ahí más en materia, pues seguir componiendo, seguir trabajando en cine, seguir dirigiendo, seguir creciendo. O sea, es un hecho que lo que quiero hacer, lo que soñé hacer hace unos años, pues ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahora pues seguir haciéndolo y seguir mejorando. Y ya de ahí, pues ahora sí que lo que se vaya, me gustaría, por ejemplo, trabajar música vocal, no descarto algún día poder componer una ópera, es algo que me gusta también, ¿no? Pero tienes en para ese eso te digo, hay que escenario, explorar, hay que conocer. tienes en ese escenario, Carlos, a la fama. La fama, pues mira, o sea, fama como la concebimos en la era de las redes sociales, así como un influencer, todo eso, realmente no lo sé porque, digamos, lo que yo hago no tiene como el público que tiene el fútbol o que tiene, ¿me explico? O sea, es algo más de nicho. Sin embargo, yo creo que todo profesional aspira a ser reconocido en su ámbito. Eso sí, definitivamente. O sea, que en el ámbito musical, pues sí digan, ok, es Virgilio el compositor. O sea, eso sí me interesa. Eso tener una fama mundial, así, nivel Messi, nivel Cristiano Ronaldo, es poco probable porque te digo, o sea, la música clásica, pues no tiene ese, o de cine no tiene ese alcance, pero bueno, nunca digas nunca, uno no sabe, ¿no? Bienvenido Así sea es. si es así. Oye, Carlos, la gente que quiera seguir tus pasos o consultar tu material o lo que estás haciendo, ¿dónde te puedes seguir? ¿En qué redes sociales? Mira, estoy en todas las redes sociales, por ahora, menos TikTok, todavía no estoy ahí, pero tal vez. Estoy en YouTube como Carlos Virgilio Mendoza, ahí me pueden buscar, hay unas piezas musicales, algunos videos. Estoy en Facebook como Carlos Virgilio Mendoza también, mi perfil, pero mi página también está ahí. Uh-huh. En Instagram como Carlos Virgilio M, esa es mi cuenta oficial de Instagram. Y en Twitter también como Carlos Virgilio M. Y bueno, también pueden seguir las redes sociales de la orquesta. Las acabamos de abrir apenas este año. Es un proyecto, les digo, todavía temprano, pero estamos como Orquesta de Cámara Colimense en todas las redes sociales también. Carlos, te agradezco tu tiempo. De verdad me siento privilegiado de conocer tu historia. Gracias. Fíjate que no tenía el gusto y de verdad que vale la pena la expresión. Qué chingonería saber que se están formando hoy por hoy creadores que traen esa visión holística de todas las cosas, ¿no? Creo que el futuro te viene muy interesante y seguro estoy que con tu asertividad que tienes para la música también la tendrás en las decisiones inmediatas que se vengan. Así que, de verdad, felicidades. Felicidades. Y tú, como muchos Muchas otros gracias. creadores que tenemos en este espacio y a la gente que nos sigue, pues los invitamos a que se suscriban, a que sigan esta historia, porque historias como las de Carlos, que a veces uno no se da cuenta que hay atrás, son las que a veces nos ayudan a inspirarnos, a darnos cuenta de qué hacer, cómo hacerlo, o quizá por dónde darle vuelta a una situación, ¿no? Carlos, de verdad, muchas gracias. Muy honrado. No, hombre, muchísimas gracias, neta. El espacio se agradece siempre, poder hablar del trabajo es, es siempre un privilegio. Y bueno, o sea, también sirve como terapia, ¿no? También como hacer una pequeña regresión de la vida y cómo ha ido tomando unas decisiones y pues motiva también para seguir escribiendo la historia y que siga teniendo buenos desenlaces. La siguiente, Carlos, fíjate bien lo que te digo, ¿eh? Va a ser, la siguiente entrevista va a ser cuando recibas el Oscar. No, pues Dios te oiga. Como la Moni Vidente, ¿eh? Moni Vive. Lo vamos a dejar grabado este programa. Vale, Así va a pues ser. va.
Guárdalo, perfecto. Gracias, Carlos, y en muchísimas serio, gracias. se haga buena. Muchas gracias por el espacio y estamos ahí para lo que venga. Muchas gracias. Y hasta la próxima entrevista en estas increíbles historias detrás de grandes decisiones.